preparar, saludamos ya y le damos aire al doctor Mariano Gastón Actis. Buenas noches, Marian, ¿cómo estás? ¿Cómo va, señor? Todo muy bien. Este día lluvioso, húmedo, casi tropical. No, y ahora fresco, ahora frío y nos vamos para el lado polar. Y bueno, está así. Se fue el verano, pero bueno, hay que ser felices igual. Exacto, hay que ser felices. Bueno, ¿cómo estás vos antes de meternos en tu columna? Me gustaría preguntarle cómo se vio en las redes, porque te recibiste varios insultos, no sé si lo notaste. Varios comentarios. Sí, infundados, muchos acerca. No, me reía mucho, ¿viste? Y después, volví a entrar y sacar los datos y no hicieron más que confirmar que lo que dije estaba correcto. Bueno, hay que acostumbrarse a los haters. Bien, vos constataste, básicamente la mayor bardeada era que no sabías de petróleo, que estabas dando un dato incorrecto y cuando se chequeaba estaba bien dicho lo que vos dijiste. Sí, pero bueno, igualmente creo que el otro día lo hablábamos, Emi, es increíble y es un signo de época de hace bastante igualmente que uno a veces está en las redes sociales y ves una publicación que decís, es imposible que haya un comentario negativo acerca de esto y sin embargo sucede. Claro. Lo cual habla bastante del estado mental de mucha gente, ¿no? Pero bueno. Tremendo. Y cómo afecta la tecnología tener al alcance de la mano y de manera totalmente, no me sale la palabra, anónima, porque siempre los usuarios son Rusito23 o algún seudónimo, y desde ese lugar descargar el odio. Bueno, vos que sos abogado, hay toda una teoría, incluso en la criminología, que habla como de expiar las penas propias o algo por el estilo, ¿verdad, Marian? Totalmente, y yo creo que, mira, pasan dos cosas, porque uno a veces dice, bueno, ¿esto es un troll o simplemente es una persona que tiene una vida miserable y se descarga con el otro? Yo creo que, obviamente que no es la base de esta columna, pero lo podemos charlar otro día, que las redes sociales creo que fomentan mucho el individualismo, la alienación, viste, gente ermitaña. Vos cuando escuchás, y perdón por la vulgaridad, ¿no? Que los pibes cada vez cogen menos. Y vos decís, ¿qué onda, no? Porque uno capaz se crió en otra época, en los 90, viste, y no teníamos al alcance todas estas herramientas. Y bueno, la vida pasaba por otro lado, viste, por el encuentro. Y en algún punto, y bueno, ya capaz me siento viejo porque suena a eso, pero sentir como que con todo esto muchas veces se genera eso y el aislamiento no está bueno, ¿no? Sobre todo que uno profesa una ideología que está basada en la comunidad y nada. Y en lo colectivo, claro. En la valoración del otro, ¿no? Y ver al otro como un compañero. Bien, Marian, metámonos de lleno con el temita que nos trajiste hoy para hacernos reflexionar, para dejarnos pensando, para que nos peleemos entre nosotros incluso. Métele nomás. Sí. A ver, pelea va a haber siempre, ¿no? Porque estamos hablando de esta problemática y siempre hay uno que te va a bardear y de manera bastante violenta, pero no, yo creo que el disparador de esto yo lo pensé en torno a lo que fue en el pasado la denominada ¿cómo era? La División Internacional del Trabajo. Esto que surgió en el siglo XIX, ¿no? A partir del iluminismo, de la revolución industrial. Bueno, fue una doctrina que algo así decía como que hay países periféricos que son productores de materias primas y otros que son los que los manufacturan y los venden, ¿no? En el mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que, a ver, esto no es algo tan etéreo, uno lo ha vivido. Yo me acuerdo de mi abuela que laburaba en alpargatas, ¿no? Decía, pero ¿cómo puede ser que la lana que hacemos acá o el cuero se exporta y después nos venden pulóveres que vienen de Inglaterra o zapatos que vienen de Italia? Y era un poco eso, ¿no? Argentina históricamente fue un país productor de materias primas que, bueno, no hay valor agregado ahí. El valor agregado está en producir. O, como decía Perón, no hay que exportar la vaca, hay que ponerla dentro de una lata y venderla. ¿Cómo fue evolucionando ese paradigma? ¿Entra una vaca en una lata? Bueno, sí, lo entiendo. No te pongas en porro. Es una forma de decir, pero
es interesante cómo ha evolucionado esta cuestión, que se mantuvo casi pétrea durante tantos años, y ahora estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? El iluminismo, digamos, la Revolución Francesa, nos prometió que íbamos a ser ciudadanos, ¿no? Esto de proteger al individuo contra los totalitarismos, contra el avance del Estado, ¿no? Que es la base de la teoría liberal. Luego el estado de bienestar, ¿no? Podemos citar a Roosevelt en Estados Unidos, una especie de estado de bienestar se vive acá en la época de Perón, que nos prometía que íbamos a ser consumidores y que íbamos a ser capaces de tener la posibilidad de consumir. Y cómo se enfrenta hoy ante esta nueva terminología del tecnofeudalismo, ¿no? Que es un poco lo que traen exponentes como Peter Thiel. Ajá. ¿Y qué quiere decir esto un poco? Hace años que vivimos una lucha entre los estados-nación, ¿no? Cualquier país que se te ocurra, ¿no? Y el lugar de poder que puedo llegar a ocupar en la tierra, contra las grandes corporaciones o capitales que no responden necesariamente a un Estado. Durante mucho tiempo esto fue constituido por el capital financiero, y para graficarlo y que se entienda voy a citar una escena de una película que a mí me parece magnífica, es El Lobo de Wall Street, cuando... Sí. El Jabo lo fue a visitar. Gran película, que en un momento le dicen a DiCaprio, mirá, che, te están llamando del Departamento de Estado de acá de Estados Unidos. Y DiCaprio responde algo así como, ¿qué carajo me importa Estados Unidos, no? Y es eso. Y ahora con las corporaciones, las Big Tech, lo que viene ocurriendo es que el que tiene el poder es el que mayor datos procesa. Y esa es la cuestión, porque el procesamiento de datos te da un poder absoluto sobre todo, de predicciones, de cómo colocar productos. La llegada, formación de opinión. Total, todo. Es economía, cultura, sociedad, absolutamente todo. Incluso se arman parejas virtualmente. Total. En base a datos. Total. Y lo más loco de todo es que las Big Tech no están en el último eslabón de la cadena. Ellos no son los que producen. Y sin embargo, vos como productor, ¿no? Vamos a poner cualquier comerciante o el que sea, si vos no formás parte en las redes sociales, te caes del mercado. Y si vos como persona, como sujeto de la sociedad, no formás parte de la sociedad, caes en el ostracismo y dejás de formar parte de la sociedad y sos un paria. Claro. Es locura. Ellos son simplemente intermediarios y sin embargo son los que obtienen la mayor cantidad de ganancias. Son los que administran. Son los que administran todo. ¿Y cómo se coloca esto dentro de un contexto de guerra también, ¿no? A ver. Bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, un tipo como Peter Thiel, que visiblemente está en contra de la democracia, por ejemplo, obtuvo... él forma su empresa, en realidad él es el dueño de PayPal. Claro. Y luego del atentado contra las Torres Gemelas, él funda Palantir. Y a partir de ahí su primer contrato fue con el gobierno de Estados Unidos. Ahí empieza... Palantir, aclaramos, es una empresa de ciberseguridad, drones, seguridad nacional, etc. Y ellos lo que hacen es procesar datos, articularlos, procesan una enorme cantidad de datos, entonces claro, eso es extremadamente útil. De hecho, bueno, ellos se arrogan un rol protagónico en la caída de la captura de Bin Laden. Mirá. Que fue, sí, que ellos tuvieron un rol importante en cuanto a los datos que proporcionaron para encontrarlo. Pero qué loco, ¿no? Una persona como este Peter Thiel, que visiblemente en contra de la democracia, pero sin embargo obtuvo $3.000 millones de ganancia a partir de contratos con el Estado norteamericano. Entonces, una buena reflexión sería, porque acá ocurren dos cosas, ¿no?
la asunción de las Big Tech como un foco de poder enorme, transnacional, si de ellos no responden necesariamente un Estado, son un privado que los puede contratar un Estado, pero como lo puede contratar Estados Unidos, lo puede contratar otro. ¿Y cómo se coloca esto frente a un esquema de guerra entre Estados-nación? ¿No? ¿Cómo funciona esto con Estados Unidos, Israel, Irán, China, Rusia? Porque es muy loco. Nosotros tenemos a un Donald Trump que en su primer mandato tuvo una visión clásica de defensa nacional, ¿no? En esa primera etapa los trabajadores norteamericanos lo amaron porque simplemente subiendo la tasa de interés captó los capitales que estaban produciendo más barato en China o en países periféricos y volvieron a Estados Unidos, generó empleo, no tenía necesariamente una buena relación con Israel, no tenía una mala relación con Rusia, pero sin embargo en esta nueva etapa vemos un Donald Trump muy diferente, ¿no? Extremadamente relacionado a estas Big Tech, extremadamente relacionado con Israel, que después podemos discutir si viene por un tema de carpetazo. Bien, sí, lo decía Nico el otro día que salió Nico Matelín. Claro. Y otra cosa, mirá, que lo voy a decir ahora porque si no me voy a olvidar. Imagínate el poder que da el procesamiento de datos para estas empresas privadas y la capacidad que tienen de generar un carpetazo. O sea, la capacidad que tienen de condicionar estados. O sea, superaron ya lo que eran los servicios de inteligencia que conocíamos como tales. No. Los servicios de inteligencia son clientes de ellos. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, y el esquema, a ver, muchos dicen, quien más datos obtenga es el que va a ganar en definitiva esta guerra, esta nueva guerra fría digital entre China y Estados Unidos. La cuestión es que Estados Unidos es tremendamente dependiente de empresas privadas que le proporcionan los datos. En cambio China es controladora de esas empresas que proporcionan datos, son del Estado chino. Bueno, tengo entendido de que hay muchas aplicaciones que en China no funcionan ni siquiera. No se pueden usar, están prohibidas acá. Chinos, hacemos nosotros, lo nuestro. Claro, nacionalista. Es interesante muchas veces, ¿no? Sobre todo los que tienen un discurso más dogmático, alineado a la izquierda, ¿no? La defensa de China. China claramente es un país recontra capitalista en lo económico y comunista en lo político. Ellos saben que muchas de estas herramientas digitales son extremadamente dañinas. Quien ha visto el documental que se llama No Todo es Público, que analiza un poco lo de Cambridge Analytica, en lo que estuvo muy metido también, bueno, aparte de Facebook, Palantir, puede darse cuenta de que, hablado por CEOs de Google y de empresas gigantescas, ellos mismos saben que es nocivo lo que producen. Entonces China, como Estado, y Estado comunista que controla absolutamente todo, por supuesto que prohíbe un montón de cuestiones que saben que son dañinas. Claro. Pero por el otro lado, ellos tienen una plataforma como TikTok, que para mí es extremadamente dañina, sobre todo con los pibes, porque les venden una realidad, ¿viste? O sea, genera una cuestión bastante zombie. A veces, ¿viste? Digo, es un fentanilo digital. Y ellos lo tienen, o sea, es una red social que proporcionan a ellos, que el contenido para el mundo no es el mismo que ellos tienen en China. Exacto, es diferente contenido. Dieron en la tecla, creo que llegaron al pináculo de la evolución de la digitalidad en cuanto a aplicaciones a redes sociales. Se encontraron, porque fue evolucionando, desde que salió Facebook, Twitter, hasta encontrar ese producto que es un video corto, consumible, sencillo y adictivo. Dosis, scrolleas y tenés otra dosis, se transforma en droga de dopamina. Totalmente. Bueno, el caso de China, que también es bueno, un párrafo aparte y lo podemos hablar otro día, es que le decían el gigante dormido porque, bueno, estuvo mucho tiempo dominado por los británicos y decían que lo tenían dormidos con opio, pero es un país que es increíble como de ser extremadamente pobre y agrario, ellos básicamente lo que se dedicaron es a copiar absolutamente las mejores cosas de todo el mundo y las mejoraron. Hasta llegar a... Bueno, el otro día creo que lo vimos todos, ¿no? Llegaron a tener un auto eléctrico que superó en velocidad un Bugatti. Claro, van por todo. Sí. Una locura. Cuanto hace no tanto decíamos, bueno, el auto eléctrico,
tiene una autonomía mucho más baja, no puede llegar a la velocidad de un auto a combustión. Bueno, no, están logrando cosas en tan poco tiempo que son increíbles. Che, ¿y cómo ves vos socialmente que esto va a desembocar, en qué puede llegar a desencadenar? Porque esto vemos que avanza y a pasos agigantados, en sentido de que de acá a 5 años ya podemos estar en otra realidad. Bueno, lo que pasa que a mí lo que me genera mucha duda, y capaz lo planteo como una reflexión a tener en cuenta, viste como muchas veces hablan en filosofía, no te vengo a dar respuestas sino a plantearte más preguntas. Es cómo va a evolucionar esta cuestión de empresas privadas que tienen un poderío enorme y muchas veces ganancias que superan el PBI de muchos países contra naciones que todavía quieren conservar esta cuestión del Estado-nación, ¿no? Claro. Eso es la gran duda que tengo, ¿no? ¿Cómo se inserta este poder enorme de las empresas, de las Big Tech que procesan datos, con el contexto de una guerra? A ver, China hace su juego, pero claramente ha entendido que la tecnología está para servirle al Estado. Claro. ¿No? Capaz con su concepción más comunista. Y ahora te pregunto del otro lado. Un Donald que pareciera ser que puede perder las legislativas. ¿Pierde la manija? ¿Se le va todo al joraca? Lo que pasa que Donald, probablemente metido en el conflicto en Medio Oriente por Israel, desde el principio ya perdió. En estos días se juntó el primer ministro de Irán con los chinos. El gran ganador de todo esto fue Irán, que probablemente desplaza en los BRICS a la India. Mirá. Porque Irán tiene mayor control del estrecho de Hormuz que el que tenía antes. Claro. Entonces, todo esto yo creo que lo debilitó un montón. Puertas adentro, los estadounidenses están diciendo: nos metieron en una guerra en la que no tenemos nada que ver, no tenemos absolutamente nada para ganar, porque viste, ellos también son un poco, o han hecho bastante silencio en todas las atrocidades que Estados Unidos ha hecho en el mundo, pero esta vez no obtuvieron ningún rey. Entonces, bueno, le están cuestionando: escúchame, loco, no tenemos un sistema sanitario lógico, muchas veces perdemos absolutamente todo nuestro patrimonio porque nos enfermamos y vos estás gastando miles de millones en una guerra en la que no tenemos nada, por ejemplo. Entonces, bueno, eso sumado a lo de Epstein, que bueno, no podés tapar el sol con la mano. Lo que pasa es que históricamente Estados Unidos ha visto que con las guerras logra adhesión de la gente. Claro. Quien ha ido a Estados Unidos se da cuenta de que ellos son extremadamente nacionalistas. Pero bueno, yo creo que están teniendo un problema de identidad gigante en su relación con Israel acá. Bien, vamos a estar atentos a los acontecimientos. Amigos, ¿tienen alguna para el gasto? Perdón, a la audiencia les cuento que yo a Mariano Gastón le digo gasto. ¿Alguna preguntita para Mariano? Sí, claro. No, ¿cómo se ve afectado Argentina con todo este movimiento? Excelente pregunta, Federico. Bueno, yo creo que lo de Argentina es mucho peor, porque si decimos que Trump se metió en una guerra en la que no tiene nada de Estados Unidos, pero bueno, digamos, ellos son los porongas del mundo todavía, ¿no? Nosotros no somos nadie, y con esto, con la relación carnal, viste que en los 90 se hablaba de las relaciones carnales. Hay otros que no la ven, no la ven. Digo, no te puedes enojar con un tipo que no la ve. Que se obtenga absolutamente nada. Con lo cual, vuelvo a repetir, la historia de este bendito país siempre termina siendo la misma. No importa izquierda o derecha, importa si defendés el interés nacional o no lo defendés. Entonces, nada bueno va a suceder en relaciones que no le dejan absolutamente nada a la Argentina. En una economía que está completamente retraída, que afecta gravemente a los trabajadores, lo único que puede llegar a hacer es concentrar capital en menos manos. Entonces no veo.
Sí, me genera mucha duda qué puede llegar a pasar, por ejemplo, con la cuestión Malvinas, que es algo que debería desarrollar mejor Nico, con toda esta cuestión de Trump teniendo una mala relación con Gran Bretaña, que es algo bastante novedoso, ¿no? Claro. Nosotros crecimos viendo a Estados Unidos y Gran Bretaña como un bloque, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, que ganaron los aliados. Sí, claramente eso es un tema que genera mucha polémica. Tengo la última y te despedimos, Marian. Si vos hoy por hoy... ¿Qué pasa? Sí, Perdóname, sí. te quiero hacer un paréntesis antes que me hagas la última que me interesa. Es muy loco porque suponete que, aunque sea una locura pensarlo, Argentina pueda recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas durante este gobierno. Primero lo que yo voy a hacer es festejarlo porque no sería un logro de un gobierno, sino del Estado argentino. Eso ante nada. Lo que pasa que lo perverso de eso sería facilitarle un segundo mandato a Milei con la sangría económica que está generando. Claro. Bueno, es ¿Cuál una, era la última? es una mirada. La ¿Pero última... se lo asegura? ¿Vos decís que se lo asegura? Yo creo que no hay ni la menor duda de que se aseguraría un segundo mandato. Un presidente que te recupera las Malvinas. Sobre todo, perdón, sobre todo con el cambalache que hay en No. la oposición. Sin recuperarla tiene chance de reelegir, imagínate. Marian, la última. Si hoy por hoy tenés una casa con parque, tenés una piletita, ¿a vos te gustaría ponerle una cascada a la piletita? Eso me parece... A ver, está entre los que lo bancan y los que no. A mí me parece completamente grave. Boludo, es como mira, el otro día, boludo, salí, fui a un lugar, una casa, boludo, parecía la de Tony Montana, ¿no? Y tenían... No, boludo, faltaba la merca. No. No. Bueno, es una forma de decir. Sí, sentido figurado. Boludo, tenían estatuas de leones. No hay nada más grasa que un león, boludo. Acá te joder. Pablo Escobar. Vive Pablo Escobar. Claro, pero Pablo Escobar se la banco porque él podía hacer todo. Pero Adorni, con esa cara de estúpido que tiene. Bueno. Interpreto que no pondrías una linda e inocente cascadita. Bueno, amigo. No. Che, Marian, muchas gracias por coparte, por salir y muy interesante todo lo que trajiste, que es actualidad, economía y evolución histórica, como lo dice el graph que está debajo tuyo. Muchas gracias, amigos. Como siempre, el programa genial. Les deseo lo mejor y cada vez más para arriba. Vamos, Bueno, amigo, Gracias. a ver Chao. cuándo te venís al piso, ¿eh? Así salimos de columnita de acá. Está fachero, Mario. Está muy fachero, amigo. ¿Estás soltero, Marian? Estamos ahí. Está picando, mirá que bravo. Bien. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por, mira, hacerlo verdad, por salir al aire, amigo. Nos vemos. A vos. Chau, chicos. Un abrazo, amigo. Nos vemos. Y ahí pasaba el doctor Mariano Gastón Actis.